La inesperada detención de Carlos Leder en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 28 de marzo de 2025, causó revuelo en Colombia y en el extranjero. Leder, quien fuera una figura clave en el infame cartel de Medellín, aparentemente se había desvanecido en los anales de la historia después de su liberación de una prisión estadounidense en 2020. Ahora, a sus 74 años, se encuentra una vez más en las garras de la ley. Su arresto ha revivido fantasmas de un pasado violento y ha desatado una tormenta de preguntas sobre justicia, responsabilidad y el perdurable legado del narcotráfico. La noticia de la captura de Leder se difundió como la pólvora, dominando los titulares y provocando acaloradas discusiones. Para muchos colombianos, fue un escalofriante recordatorio de un capítulo oscuro en la historia de su nación, una época en la que el reino de terror del cartel mantuvo al país como rehén. Para otros, ofreció un rayo de esperanza de que incluso aquellos que aparentemente habían escapado de la justicia aún podrían ser responsabilizados por sus crímenes. Carlos Leder, a menudo apodado el vaquero de la cocaína, era más que un simple engranaje en la maquinaria del cartel de Medellín. Fue uno de sus arquitectos, un innovador despiadado, que ayudó a transformar una operación local de narcotráfico en un imperio criminal global. Nacido en Armenia, Colombia, en 1950, el camino de Leder hacia la infamia comenzó en los Estados Unidos, donde se estableció como traficante de marihuana cuando aún era un adolescente. Sin embargo, la verdadera genialidad de Leder residía en su comprensión de la logística y su disposición a desafiar los límites. En la década de 1970, forjó una alianza con Pablo Escobar y otras figuras emergentes del inframundo colombiano. Juntos, reconocieron las inmensas ganancias que se podían obtener de la cocaína, una droga que en ese entonces estaba ganando popularidad en los Estados Unidos. La contribución de Leder fue fundamental. Aseguró una isla privada en las Bahamas, Cayo Norman, que transformó en un punto de transbordo para la cocaína que fluía de Colombia a los Estados Unidos. Cayo Norman se convirtió en sinónimo de la extravagancia y la crueldad de Leder. La isla se transformó en una fortaleza fuertemente custodiada, con una pista de aterrizaje capaz de albergar grandes aviones, almacenes para guardar cocaína y lujosas villas para Leder y sus socios. En su apogeo, Cayo Norman era un centro del narcotráfico, con aviones cargados de cocaína que partían diariamente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el estilo de vida extravagante y la creciente notoriedad de Leder finalmente resultaron ser su perdición. A medida que aumentaban su riqueza y poder, también lo hacía su ego, convirtiéndolo en un objetivo principal para las autoridades. En 1987, bajo una intensa presión del gobierno de los Estados Unidos, las autoridades colombianas capturaron a Leder en una finca remota. Fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por cargos de narcotráfico. Condenado a cadena perpetua más 135 años, el reinado de Leder como capo de la cocaína aparentemente llegó a su fin. Sección 4. De vuelta en suelo colombiano. El arresto en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Avanzamos rápidamente hasta 2025, y el mundo observa con asombro cómo Carlos Leder, una vez más, se convierte en el tema de los titulares internacionales. Su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, ese fatídico 28 de marzo, fue discreta, un marcado contraste con los días en que atravesaba continentes en aviones privados cargados de cocaína. Viajando con un pasaporte alemán bajo el nombre que asumió después de su liberación, Leder probablemente creía que había escapado con éxito de su pasado. Sin embargo, las autoridades colombianas estaban esperando. Actuando en base a una notificación roja de Interpol, los funcionarios de inmigración detuvieron a Leder momentos después de que desembarcara de su vuelo procedente de Frankfurt. Fue una escena que habría sido inimaginable tan solo unos años antes. El notorio narcotraficante, frágil y envejecido, escoltado por guardias armados a través de la bulliciosa terminal del aeropuerto. Sección 5. Desentrañando la red legal. Órdenes de captura y sentencias pasadas. El periodo inmediatamente posterior al arresto de Leder estuvo envuelto en confusión. Los informes iniciales sugirieron que su detención se debía a una orden de captura internacional relacionada con una sentencia de 24 años por tráfico de armas y delitos de drogas.
No estaba claro qué país había emitido la orden ni cuándo. A la incertidumbre se sumaba el hecho de que Leder ya había cumplido una larga condena de prisión en los Estados Unidos por su papel en el cartel de Medellín. Los expertos legales se apresuraron a señalar que el caso de Leder planteaba cuestiones complejas sobre la doble incriminación, los tratados de extradición y la prescripción de los delitos cometidos décadas atrás. Atizando el fuego estaban los rumores de cargos pendientes contra Leder en Colombia, cargos que aparentemente habían sido olvidados durante sus décadas tras las rejas